Escuche este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana su programa Discipulando las Naciones. Espacio de edificación, prédicas, reflexiones y canciones. Dirige el pastor misionero Guillermo Medina en Urabá Estéreo, la que yo escucho. Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días, pueblo de Urabá y todos los que escuchan a través de esta emisora 104.4 FM Estéreo. Que Dios me los bendiga a todos, oyentes, hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana. Vamos como siempre a darle la honra y la gloria a nuestro Dios y vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre bueno, venimos delante de ti, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre a través de tu bendita palabra. Venimos dándote gracias, Señor, en esta mañana, por darnos la oportunidad de poder estar acá en este lugar para predicar, para enseñar el poderoso mensaje de la palabra, que es tu palabra, Señor. Glorifícate a través de ella, Señor. Muévete, Señor, a través de estas ondas sonoras, y que tu palabra llegue al corazón, a las mentes de todos los oyentes. Señor, que tu palabra traiga convicción, Señor, que tu palabra traiga arrepentimiento a todos aquellos que van a escuchar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea obrando en cada vida, en cada corazón en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo de todo pecado, de toda maldad en el corazón del hombre. Señor, glorifícate en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra, oh Dios, porque tu palabra es vida y es verdad. Úsame para tu gloria y para tu honra, y que tu palabra no retorne atrás vacía, sino que haga en cada corazón tu perfecta voluntad. Te lo presentamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, continuamos entonces hoy con la enseñanza de la palabra. Estamos ya terminando el capítulo 1 y estamos en la segunda parte que trata acerca del nacimiento de Jesucristo. Ya hemos visto los primeros versículos, pero vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Quedamos en el recuento o la narración que hace Lucas en el capítulo 1 del 26 al 48, donde se narra con mayor claridad el acontecimiento del nacimiento de Jesús, como el ángel Gabriel vino y anunció a María el nacimiento de nuestro Salvador. Muy bien. Hablamos de un detalle muy importante acerca de estos anuncios del ángel, no solamente a María, sino también a José, quien quedó un poco confundido al ver que María estaba embarazada. Y este mismo ángel pues se reveló a José en sueños, y también vimos el caso de Elizabeth, donde también escuchó, o mejor, fue anunciada que el Salvador del mundo pues iba a nacer a través de su parienta, en este caso María. Entonces vimos que el mensajero a las dos primeras personas, en este caso José y María, Dios podría haber enviado a uno de sus profetas, podría enviar a alguna persona a hacer este anuncio, pero Dios utilizó su ángel, su propio mensajero celestial, para que no quedara la menor duda de que los mensajes de los ángeles venían directamente de parte de Dios y no de un hombre. Era la voz de Dios a través de su propio ángel, el mensajero suyo. Entonces vemos que cada uno de ellos creyó a estas palabras y a estos anuncios acerca del nacimiento de Jesús. Muy bien, entonces vamos a seguir, íbamos en el versículo 19, donde dice, vamos a recordarlo y vamos a terminar, yo creo, hoy
ya para empezar el capítulo 2. Entonces vamos a recordar estos versos. Dice así desde el versículo 18 del capítulo 1: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vimos la semana pasada lo que quiere decir desposada, lo vimos claramente, y vimos también lo que quería decir justo en el versículo 19, hablando de José, que justo en el hebreo quiere decir hombre de Dios, hombre piadoso. Verso 20. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo podemos ver, este anuncio, inclusive en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 7, verso 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso ya se había hablado, ya Dios lo había revelado a través de su profeta muchos años antes, alrededor de 600 y algo de años, ya Dios había revelado al profeta Isaías que nacería el Salvador. En el mismo Isaías, capítulo 9, verso 6, dice algo bien interesante también, hablando del niño, o sea, de Jesús. Dice, porque en Isaías capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos nombres son los atributos de Dios, los atributos que le da aquí el profeta a Jesús, al que había de nacer. Hay un principio muy importante aquí en este verso, es bien importante, lo voy a mencionar, y es la deidad de Dios y de Jesús como Dios. Es el Hijo de Dios, pero es el mismo Dios. Si notamos muy bien, con cuidado, este verso, nos podemos dar cuenta de este gran principio, de esta gran verdad. Dice: porque un niño nos es dado, nos es nacido, está hablando en plural. O sea, Jesús viene para todo el mundo, para toda la humanidad. Dice: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y mire lo que dice aquí: y llamará su nombre Admirable, Consejero, y la palabra clave aquí, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Está hablando del Hijo de Dios, pero a la vez se atribuye el nombre de su Padre, el nombre de Dios, Dios fuerte, Padre eterno. Eso podemos concluir aquí que Dios es Dios, pero Jesús, como Hijo de Dios, también es el mismo Dios. Eso lo hemos probado varias veces a través de las Escrituras. Es un principio muy importante que no podemos olvidar. Muy bien. Seguimos entonces el verso 24 y 25. Dice: despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, observamos acá un principio muy importante a lo largo de estos versos que hemos estudiado. Me refiero a la obediencia. Si leemos bien y analizamos detenidamente el texto, es decir, lo que Mateo nos ha narrado en estos versos anteriores, nos podemos dar cuenta que tanto María como José obedecieron siempre a lo que Dios les pidiera que hiciesen. Y no solo eso, sino que tomaron acción inmediata, sin consultar con nadie o hacer preguntas o quizás dudar de lo que Dios les había hablado por medio de su ángel. Vemos como María, que aunque no tenía idea de cómo concebir a un hijo sin la intervención humana,
Solo le preguntó al ángel que cómo sería eso. ¿Cómo sería ella quedar embarazada sin tener ningún contacto físico con otro hombre? El ángel le respondió dándole a entender que lo que iba a pasar con ella no era natural. Escuchen esto, no era natural, queridos oyentes y hermanos, sino algo sobrenatural, donde se manifestaría el poder de Dios a la humanidad a través de ella. Una mujer virgen que Dios escogió para traer al Salvador del mundo. Eso ya lo leímos y recordemos el sábado pasado en Lucas, lo vimos, Lucas capítulo 1. Entonces, de igual manera ocurrió con José, cuando escuchó al ángel del Señor hablando con él a través de un sueño. Pero antes de seguir, quiero hacer un paréntesis en cuanto a lo que hablamos anteriormente acerca de María. Pues es muy claro que muchas religiones, sin el ánimo de criticar, pero yo, por ejemplo, que pertenecí muchos años al catolicismo, siempre adorábamos a María como un ser supremo. Y realmente, pues, la ignorancia me permitía a mí hacer estas cosas, pero cuando me di cuenta, cuando conocí la verdad de Cristo, cuando empecé a estudiar las Escrituras, me di cuenta que esto era falso y era antibíblico. La Biblia no habla mucho de María, solamente el acontecimiento que pasó en el nacimiento de Jesús. Pero María misma se declara ser sierva de Dios. Lo leímos en Lucas capítulo 1. Ella misma reconoce que necesita a Dios como Salvador. Entonces, ¿cómo es posible que todavía hay personas que adoran a María? Vuelvo y repito, yo creo en María, creo que ella fue la madre de Jesús. Fue una mujer privilegiada entre muchas mujeres en Jerusalén, la que Dios y fue la mujer que Dios escogió para que naciera su Hijo, el Salvador del mundo. Pero María, al igual que todas, ya murió, está en un lugar de reposo, está en el paraíso con el Señor, y lógicamente es claro que los muertos no hablan y los muertos no hacen milagros. Esto es algo muy profundo, es algo que muchas personas discuten, sobre todo en las religiones, pero es algo que debemos tener claro. Si tú estudias la Biblia, si tú estudias la palabra, pues tú te vas a dar cuenta de todo esto. María está en un lugar de reposo y fue la madre de Jesús, pero no habla absolutamente más nada en la palabra de hacer milagros y de otras tantas cosas que el hombre se ha inventado. Entonces es bueno que sepamos todo esto. De pronto algún día podemos hacer un estudio más profundo acerca de esto y para que nos demos cuenta de la verdad, porque la Biblia, la palabra de Dios, es vida y es verdad. Ok, de igual manera ocurrió con José. Cuando escuchó al ángel del Señor hablando con él a través de un sueño, dice la Biblia que José hizo como el ángel le había mandado. Lo leímos en Mateo 1:24. Entonces, notemos algo muy importante en este verso donde dice, y recibió a su mujer. Esto quiere decir que José le permitió vivir con él en su casa, pero ellos se abstuvieron de consumar su matrimonio hasta después del nacimiento de Jesús. En la tradición judía se usa que la pareja que está desposada ya viven por espacio de 1 año en la casa del novio hasta que llega el matrimonio, pero ellos no se conocen. La palabra conocer es tener ya una relación, es consumar ya el matrimonio de manera definitiva, de manera legal ante Dios, pero esto lo hacen después de 1 año de haber vivido juntos. Recordemos también el llamamiento, hablando acerca de este principio tan importante que es la obediencia. Recordemos el llamamiento de Leví o Mateo, en pocas palabras. En Lucas capítulo 5 vamos a recordar esto que es bien importante acerca de la obediencia. Vamos a leer en Lucas capítulo 5 del 27 al 28. Mire lo que dice. Dice llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es increíble esto, queridos oyentes. Esto es algo bien importante, es un verso para reflexionar hoy en día con nosotros. Recordemos que la palabra no solamente fue para esa época, la palabra es eterna y es aplicable a todo el mundo a través de toda la historia. Aquí hubo obediencia de un hombre que seguramente escuchó de Jesús, lo veía por ahí, y cuando él se le acercó, le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vemos otro caso de obediencia. ¿Por qué? Vemos que Leví no cuestionó a Jesús, no le dijo: ¿para dónde me llevas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde tengo que ir contigo? ¿Qué tengo que hacer contigo? Cuéntame, dame un programa de lo que vamos a hacer, a dónde tú vas, con quién tú vas, si hay que ir en qué transporte tenemos. Absolutamente nada. Leví lo único que hizo fue seguirle, sin cuestionarlo. Asimismo hizo José y María, no cuestionaron al ángel, simplemente obedecieron a lo que él les mandó que hiciesen. Tremendo principio, la obediencia. Sabemos que por la obediencia es lo contrario a la desobediencia. Y sabemos que a Jesús, a Dios, le encanta que le obedezcamos. ¿Qué padre no quiere que su hijo le obedezca? Y vemos que la desobediencia fue el principio del pecado de la humanidad a través de Adán y Eva. Recordemos muy claro en Génesis, cuando en el capítulo 3, donde Dios había puesto a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero les dio una orden. Le puso un árbol en el centro del huerto del Edén, el árbol del bien y del mal, y les ordenó que no comiesen de ese árbol, porque si comiesen de ese árbol, de ese fruto, vendrían consecuencias catastróficas, lo cual ocurrió así. Ellos desobedecieron a Dios, tomando de este fruto, y de ahí vino el pecado del hombre a la humanidad, la desobediencia del hombre. Inclusive el capítulo 3 titula así: la desobediencia del hombre. Entonces vemos que la obediencia aquí es totalmente lo contrario a la desobediencia. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder agradar a Dios. Muy bien. El ejemplo mayor de obediencia lo vemos claramente en Cristo Jesús, que se hizo obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el mejor ejemplo, el ejemplo más visible y contundente de esta palabra de la obediencia. Vamos a leer en Filipenses 2:5, lo habíamos leído la semana pasada, pero quiero que lo recordemos. Quiero que recordemos este pasaje, Filipenses 2, versículos 5 al 8. Mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. He ahí la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo esto. Dios envió a su Hijo con un propósito. Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad. Y la salvación le costaba la muerte. La muerte en un madero, en una cruz, donde fue crucificado, pero antes fue torturado y pasó muchísimas cosas dolorosas por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, y se hizo obediente, como lo dice aquí, hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo esto, queridos hermanos. Cabe aclarar una vez más que María no solo fue madre de Jesús, la Biblia nos confirma que María tuvo más hijos. En otras palabras, Jesús tuvo más hermanos, los cuales serían para Jesús hermanos medios. Esto lo podemos ver claramente en los evangelios de Mateo y de Marcos y de Lucas. Es otra
otra parte en la palabra donde hay mucha controversia, no por la palabra, porque la palabra es real, la palabra es de Dios, pero hay muchas personas que se escandalizan cuando leen en la palabra o cuando uno les menciona de que Jesús tuvo más hermanos o que María tuvo más hijos, y siempre dicen María no tuvo más hijos, María sigue siendo virgen, etcétera, etcétera, comentarios que solamente son teorías humanas, pero que son antibíblicas. Vamos a escuchar una alabanza y después los llevo a estos versos para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Ok, muy bien. Vamos a terminar entonces. Les hablaba de esto acerca de María. Vuelvo y les repito, no tengo nada en contra María, jamás. Fue la madre de Jesús, nuestro Salvador. Y gloria a Dios por esta mujer, que fue una mujer santa, una mujer piadosa de Dios. Pero la Biblia nos habla muy claro acerca de los hermanos y de los hijos que tuvo María. De esto habla Mateo 12, 46, 50, Marcos 3 del 31 al 35, Marcos capítulo 6 del 1 al 3 y Lucas capítulo 8 verso 19 y 21. Pero les voy a leer en Marcos capítulo 6, si tienen sus Biblias, porque no es lo que yo diga. Yo quiero que ustedes también tomen sus Biblias, estudien la palabra para que nos demos cuenta de esta verdad. Marcos capítulo 6, verso del 1 al 3, mire lo que dice. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Verso 3. Apúntenlo, léanlo. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí lo habla claramente, queridos oyentes y queridos hermanos. No habla solamente de hermanos, habla también de hermanas, porque María vivió una vida normal y común y corriente, una vida de hogar. Ella se casó con José, y el hecho de que haya nacido Jesús, de que Jesús haya llegado a través de ella como Salvador del mundo, no quiere decir que María no pudiera llevar una vida normal con su esposa. Por lo tanto, ella tuvo hijos, tuvo hijas, y estos se convirtieron
en hermanos medios de Jesús. ¿Por qué hermanos medios? Porque sabemos que Jesús no nació de varón. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, mientras que sus hermanos pues nacieron del matrimonio entre José y María. Entonces tengamos esto muy presente y por eso es bueno estudiar la palabra, para darnos cuenta de la verdad. Dice la Biblia que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, ya la semana que viene, si Dios lo permite, comenzaremos el capítulo 2 de Mateo. Vamos a orar para despedirnos, esperando que la gracia de Dios haya puesto en sus corazones esta palabra y estas enseñanzas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que nos revela toda verdad, quien nos lleva hacia ti, Señor, quien nos revela toda verdad y justicia de tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres de manera poderosa en cada hogar, en cada familia, en cada persona que esté escuchando este mensaje, esta palabra. Señor, llega a los corazones, nace en el corazón del hombre, de aquel que todavía se rehúsa a servirte, de aquel que todavía te da la espalda, Señor. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Perdona los pecados de cada nación. Y sobre todo, Señor, ten misericordia de aquel que todavía no cree en ti, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada oyente en esta mañana, que tú redargullas cada corazón y que cuando tú toques a la puerta, oh Dios mío, ellos te puedan abrir y puedan abrir sus corazones a tu verdad, a tu palabra y al mensaje de salvación que tú trajiste hace ya más de 2000 años. Señor, que tu nombre sea glorificado siempre, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en cada vida y en cada corazón. Todo esto te lo presentamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias a todos los oyentes por escuchar este programa. Les recuerdo, si hay alguna pregunta, pueden llamarme al 320-559-1614 y también nos estamos reuniendo los domingos a las 7 de la noche enseguida de Banca Mía, acá en el centro de Carepa. Que Dios me los bendiga, que tengan buen fin de semana y hasta el próximo sábado.